Buenas tardes. Dentro del quinto ciclo de actualidad de la investigación arqueológica en España, esta tarde tenemos como invitados a los conferenciantes que nos van a hablar de un megasitio. Porque aunque los límites sean un poco controvertidos o todavía no estén muy claros, lo cierto es que estamos ante uno de los mayores yacimientos de nuestra prehistoria, casi con 500 hectáreas de ocupación entre las distintas áreas de este yacimiento. Ellos esta tarde se van a centrar en el poblado calcolítico. Y muy brevemente voy a pasar a presentarles a cada uno de ellos. En primer lugar, a Thomas Schumacher, doctor en prehistoria por la Universidad de Eberhard Karl en Tubinga, en Alemania. Ha sido becario de investigación de nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, de la Fundación Alexander von Humboldt y de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ha dado clase en las universidades de Tubinga, de Heidelberg, de Bamberg y de Bamberg. Fue profesor asociado del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesor de la Universidad Julius Maximilian de la Bitburg y responsable actualmente de Prehistoria en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Ha desarrollado proyectos de investigación prehistórica tanto en la península ibérica como en el arco mediterráneo, vinculado a la Real Academia de la Historia, a la Universidad Complutense y al Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Entre sus trabajos podemos destacar los estudios sobre marfil peninsular que aportaron novedades muy significativas en el conocimiento de estos materiales. A continuación, Charles Balsor Acero es licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Arqueología por la Universidad de Granada. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Institute of Archaeology de la University College of London y en el Instituto Arqueológico Alemán. Actualmente es doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid y sus estudios se centran en la arqueometalurgia de distintos periodos prehistóricos, desde el Calcolítico hasta la época ibérica. Además de su vinculación con las investigaciones en Valencina, es director del proyecto Oquelón en el poblado de la Primera Edad del Hierro de las Paredejas de Ávila. A continuación, Alfredo Mederos Martín es doctor en prehistoria por la Universidad de La Laguna en Tenerife, ha trabajado en el Department of Anthropology de la University of Harvard y en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor titular del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Mederos está ligado a nuestro museo, ya que ha colaborado en el montaje de nuestra exposición permanente y principalmente en la Sala de Canarias. Actualmente trabaja en distintos proyectos de investigación, entre los que podemos destacar, además del que hoy nos ocupa, las excavaciones del yacimiento del Berrueco Las Paradejas en Ávila, la ciudad de Tiro en Líbano y la ciudad fenicia de Útica en Túnez. Y finalmente, Juan Manuel Vargas Jiménez es doctor por la Universidad de Sevilla y actualmente es arqueólogo municipal de Valencina de la Concepción y es director conservador del Museo de Valencina. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de patrimonio arqueológico, destacando los planes de protección en conjuntos históricos y las cartas arqueológicas, y ha dirigido más de una treintena de intervenciones arqueológicas que abarcan todo el arco cronológico, desde la Edad Moderna hasta la prehistoria. Bueno, pues no les robo más tiempo y a continuación nos van a hablar de este yacimiento. Bueno, buenas tardes. Primero quiero dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por invitarnos a dar esta charla sobre Valencina Concepción y también quiero dar las gracias a ustedes de venir a pesar de la lluvia. Y vamos a hablar hoy del megasitio Valencina de Concepción. Si hablamos de Valencina Concepción, es importante primero saber dónde estamos y también saber las condiciones topográficas de la época. Valencina Concepción se encuentra a unos 6 kilómetros al noroeste de la actual Sevilla, pero unos 150 metros por encima del Valle de Guadalquivir en la plataforma del Aljarafe. Lo que pasa es que en el tercer milenio sobre el que nos ocupamos aquí en esta conferencia, las condiciones eran muy distintas porque seguramente saben de que por perforaciones manuales sabemos de que hubo una gran bahía, el que llamaban los romanos Lacus Ligustinos,
al sur de la actual Valencina y al sur de la actual Sevilla. Y además desde esta bahía partía un brazo de mar que hacia el norte, con lo cual el Guadalquivir desembocaba unos 15 kilómetros más al norte de Sevilla, cerca de la Alcalá del Río actual. Con eso, como ven aquí en las imágenes, Valenciana Concepción tenía una muy buena conexión con este brazo de mar y a través de él la bahía con el Atlántico y lógicamente también a través de Gibraltar con el Mediterráneo y el norte de África. Pero también a través del Guadalquivir hacia el interior, hacia los recursos de la Sierra Morena y otros. Eso es muy importante para entender un poco la importancia de Valenciana Concepción y entender de lo que vamos a hablar también a continuación. Realmente el yacimiento de Valenciana Concepción se descubre o se menciona por primera vez en 1860 ante el descubrimiento casual de unos trabajadores en un minero que encontraban una piedra y a través de esa piedra lo que realmente encontraban era el corredor de un tolos. Realmente es el primer tolos, no solamente en Valencina, sino que es el primer tolos en la provincia de Sevilla que se documenta, que se descubre. Y además en esta ocasión, como tal vez saben, se descubrieron entre otros 30 puntas de jabalina que hoy en día están repartidos entre el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo de Sevilla, junto con otros hallazgos. Realmente a continuación de este primer descubrimiento, lo que siguen son descubrimientos de otros tumbas monumentales, sobre todo de tipo tolos, pero también de tipo hipogeo. En Valencina, por ejemplo, en 1917 la tumba de Matarubilla, o en 1941 la tumba de Ontiveros, y hasta la actualidad, como por ejemplo esta tumba, en el llamado PP4 Montelirio, la tumba 10042, o más reciente la tumba de Montelirio propiamente dicho. En esa tumba, por ejemplo, como habrán visto, hay un enterramiento espectacular de un hombre joven con un ajuar de 2 puñales, uno de sílex, otro de cristal de roca, con su mango de marfil y otros elementos de marfil, de sílex y otros elementos de prestigio. Pero no vamos a hablar hoy de las tumbas, porque realmente las tumbas de Monte Valencina, aparte del compañero Juan Manuel Vargas, que se ha ocupado también recientemente y en los últimos años, sobre todo de la tumba de la Pastora, realmente sobre las tumbas de este contexto, hay un proyecto de investigación de la propia Universidad de Sevilla que dirige Leonardo García San Juan, mientras que nosotros en nuestro proyecto de investigación nos ocupamos más bien del área de poblado y del que vamos a hablar hoy en día. He dicho de que se han descubierto realmente tumbas desde 1860, pero no fue hasta 1971 cuando realmente se empieza a excavar en lo que es la zona de poblado, con excavaciones por parte de Fernando Fernández y Diego Ruiz Mata, sobre todo por parte de la Universidad del Museo de Sevilla. Y además ya es en estas primeras excavaciones cuando no solamente se descubren estructuras del Calcolítico, sino que lo que se descubre sobre todo son los primeros fosos. Ven aquí, por ejemplo, 2 de los fosos que se descubrieron en esta ocasión, en el Cerro de la Cabeza y en la zona llamada la Pedrera. Realmente importante para nosotros es sobre todo la zona del Cerro de la Cabeza, porque es donde desarrollamos la mayor parte de nuestras investigaciones. Ven aquí en la imagen a la derecha, en azul, todas estas líneas de fosos que se han descubierto a continuación hasta el año 2014, que es cuando nosotros empezamos con nuestro proyecto de investigación. Ven también aquí en esta siguiente imagen a la izquierda estas zonas en rojo, que son realmente todas estas zonas en donde se han desarrollado excavaciones
o controles arqueológicos previos a las obras, que en total contamos hasta el día de hoy unos 130 intervenciones de este tipo en Valenciana Concepción, porque como ven, realmente la mayor parte de la actual Valencina, sobre todo lo que es la zona de poblado, se encuentra por debajo del actual pueblo, lo que hace necesario esas intervenciones de urgencia continuamente. Pero también hay que decir que no se dejen engañar por estas extensas superficies en rojo, porque eso no quiere decir que realmente todas estas zonas en rojo se hayan excavado, sino que en la mayor parte simplemente son controles arqueológicos. Además, la documentación, sobre todo en las más antiguas, es más precaria, en las modernas, lógicamente, mejor. Con lo que existen cálculos que dicen que realmente lo que se ha excavado hasta ahora en Valencina es tan solo un 1% de la superficie total. Lo que también ven en la otra imagen a la derecha es esa división tradicional que se ha hecho en Valencina a raíz de los hallazgos, diferenciando una zona en verde, que sería la zona de necrópolis, y una zona en blanco en el centro, que sería la zona de poblado. Hay que decir también que la zona de poblado serían unos, según diferentes cálculos, 200, 230 hectáreas, y otras 630 hectáreas de la zona de necrópolis. Pero hay que decir también que esta diferenciación tan estricta realmente no es cierta, porque como ven en esos puntos en negro, que también hay restos humanos o enterramientos en la zona de poblado, con lo que realmente la diferenciación es más bien una zona con tumbas monumentales, que es esta zona de necrópolis o zona en verde, y una zona de poblado con algunos enterramientos más pobres en fosos o en fosas. Realmente nosotros empezamos con este proyecto de investigación en 2014 como un proyecto entre la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Würzburg en Alemania y el Museo de Valencina. Y a partir de 2016 el Instituto Arqueológico Alemán es el socio, digamos, mayoritario en este proyecto, junto con las demás instituciones. Aquí ven sobre todo, nosotros trabajamos sobre todo en esta zona norte del poblado, porque por la razón que ven aquí en esta imagen claramente, porque es la única zona donde realmente existen parcelas todavía sin urbanizar, que son accesibles a la investigación. Ven además, nosotros sobre todo lo que hicimos, de eso va a hablar luego más tarde Alfredo, sobre todo hacemos, entre otras cosas, prospecciones geomagnéticas, que ven aquí una imagen de lo que hemos prospectado hasta 2018, y realmente podemos decir que finalmente este año hemos además también podido prospectar esta zona aquí que estoy señalando, con lo que en total hasta el día de hoy hemos prospectado unos 40 hectáreas. Eso les da una idea de lo que realmente nos puede aportar las prospecciones geomagnéticas, porque claro, nos permiten abarcar una superficie mucho más amplia que nos permitiría una excavación. Pero también lo que hemos hecho, por ejemplo, son lógicamente prospecciones superficiales con recogida de material, simplemente para ver un poco esas estructuras que nos salen en la geomagnética, para saber un poco mejor qué tipo de estructuras, de qué tipo de estructuras estamos hablando y qué cronología tienen. Y también, aparte, lo que también nos hemos hecho con gran éxito realmente en Valenciana Concepción son perforaciones manuales. Empezamos en 2014 con esto, con una simple línea de perforación, y a continuación, hasta el día de hoy, hemos perforado realmente todas las líneas de fosos que hemos detectado en la geomagnética para obtener una idea no solamente sobre la profundidad de esos fosos, la naturaleza de esas estructuras, sino que también nos dan una idea nos dan un perfil realmente de esos fosos,
Nos dan la anchura, la profundidad y nos dan una estratigrafía, una idea de la estratigrafía de los rellenos de esos fosos. Y además lo que nos permite también la perforación manual es extraemos sedimentos que luego flotamos para obtener materia orgánica que luego podemos datar. Con esto hemos conseguido realmente, como veremos después, datar prácticamente todas las líneas de fosos. También, entre otras cosas, lo que hemos hecho también es una línea de prospecciones geoeléctricas con el mismo fin. Hay que decir, o que se puede decir aquí, que realmente estos fosos que hemos descubierto, que son 10 líneas de fosos en total, hay fosos tanto con un perfil en U como en perfil en V. Normalmente los fosos tienen una anchura de 3 a 6 metros y una profundidad conservada de 1,5 metros hasta 5 metros. La única excepción es este foso 10 que ven aquí, el perfil, que es un foso con una anchura de 10 metros y una profundidad de 8,50 metros, que es hasta ahora el foso mayor que se ha descubierto en Valenciana Concepción. Aquí justamente ven lo que estaba hablando antes, que estas perforaciones manuales que hemos hecho en todas estas líneas de fosos y un poco los resultados que nos dan. También lo que realmente hemos descubierto en estas prospecciones geomagnéticas, aparte de las líneas de fosos que están aquí señalizados en rojo, son, como ven, una gran cantidad, una densidad enorme de otro tipo de estructuras que ven aquí en azul, que son simples hoyos o que son cabañas subterráneas. Otro tipo de estructuras. Y como ya me he dicho, que ven aquí esa gran densidad de esas estructuras. Estamos trabajando realmente en Valenciana, sobre todo en este triángulo, que es la parcela municipal, que está en manos del ayuntamiento, lo que lógicamente nos facilita la investigación y la excavación. Y hemos plantado allí sobre todo 2 cortes, que son estos aquí abajo, que llamamos 3 y 4, y por otro un largo corte estratigráfico que pretende al final dar un perfil a través de 6 de los fosos detectados. De momento tenemos más o menos un perfil sobre 5 de los fosos y el terreno colindante. Simplemente, como ya he dicho, que hasta ahora hemos hecho 4 campañas de excavación. Empezaron en 2017 y la última hace unas pocas semanas en 2022. Como ya he dicho, es que realmente en la parte esta de arriba, lo que llamamos nosotros el corte 5, la idea era sobre todo obtener este perfil a través de los fosos. Aquí ven uno de los perfiles y la planta del corte 5P, que nos da de momento el perfil de 2 de los fosos, el 2 y el 5, con sus respectivos rellenos. También hay que decir los rellenos que encontramos un poco de todo. Hay realmente fosos que parecen rellenarse de forma natural con el tiempo. Hay en otros casos observamos que parece ser que se han rellenado los fosos de manera deliberada y en poco tiempo. Y también se puede encontrar, por ejemplo, en algunos fosos que parece que como simplemente han tirado aquí cantidades enormes de basura, simplemente acumulando un tipo de basura acumulado en las cabañas. También hay que señalizar, por ejemplo, que es interesante que justamente en el foso 5, lo que hemos descubierto aquí, hay una pequeña apertura, el foso se interrumpe y hay una situación de entrada. Además, aquí sería la cabecera de este foso y además aquí un hoyo de poste que nos indica que a lo mejor en esa situación de entrada había una puerta o alguna forma de poder cerrar y abrir esta entrada en el poblado. Hay otras entradas más que se ha detectado en la geomagnética, pero de momento es la única que tenemos en excavación.
También decir un poco, esto es otro de estos fosos que tenemos en excavación. En este caso, por ejemplo, es interesante porque hemos visto de que en este caso hay un primer foso en V que parece ser que en un segundo momento se rellena parcialmente, luego se vuelve a reabrir, pero ya haciendo un foso en U en un momento posterior, que eso también habla un poco de la reutilización de esos fosos. Y también es interesante que justamente en esta última campaña de este año, lo que hemos descubierto es que este primer foso parece que se corta por un hoyo o por una cabaña antes de hacer esta segunda fase del foso, y al fondo de este hoyo lo que hemos descubierto este año es una enorme piedra de molino de unos 40-50 kilogramos, y ven aquí las dimensiones, que es hasta ahora también el molino más grande que hemos descubierto. Pero sobre todo es importante porque a lo mejor saben que algunos colegas nos dicen que no existen molinos en Valencina o que todos los molinos están fragmentados. Pues este no lo está. Entonces, va a seguir. Pues aquí lo que tenemos es la imagen de uno de los cortes, el corte 3, que es uno de los sectores principales donde hemos estado excavando estos últimos años ahí en el proyecto. A diferencia del corte 5, tanto los cortes 3 como 4 los hemos abierto más bien con la intención no solo de sacar los perfiles estratigráficos de las fosas y demás, sino entender un poco el área de hábitat y de este poblado. Tanto el área de hábitat como entender la función y también un poco la cronología de todas las distintas estructuras y manchas que se veían, ¿no?, en la geofísica que se había hecho previamente. Durante esta campaña por fin hemos podido terminar de excavar todas las estructuras que aparecían en el corte 3, que son los que aparecen aquí representados. Una de las grandes logros que hemos conseguido con la excavación del corte 3 es que hemos logrado documentar, por un lado, estructuras correspondientes a todos los periodos cronológicos que abarca Valencina, y teniendo representado en este espacio estructuras correspondientes que corresponden tanto desde el Neolítico final hasta prácticamente el bronce inicial. Incluso tenemos una pequeña estructura ya más tardía de una fase posterior correspondiente a la primera edad de hierro. Entonces, por un lado, hemos podido documentar toda la cronología de Valencina, del poblado, en un único espacio. Aparte de eso, también hemos podido documentar una amplia variedad de tipos de estructura. Aunque todos son hoyos, realmente todos estos hoyos tenían una función distinta dependiendo de varios aspectos que hemos ido documentando durante la excavación. Entonces, en esta zona hemos podido documentar fundamentalmente 4 tipos de estructuras distintas. Por un lado, cabañas o estructuras de hábitat, o lo que nosotros consideramos estructuras de hábitat, que los documentamos y lo consideramos así debido a una serie de características que tienen estas estructuras. Fundamentalmente, su tamaño, que son mucho más grandes que las otras que aparecen, el tipo de relleno que aparece en el interior, ya que en estas estructuras casi todo el relleno está formado fundamentalmente por adobe o barro disgregado y deshecho rellenando estas estructuras. Es decir, en algún momento tuvo o bien alguna estructura, algún elemento positivo que colapsó y rellenó la estructura, o bien pertenecía a algún tipo de cubrición. Este tipo de rellenos de adobe que tenéis, por ejemplo, aquí representados, no suelen aparecer en los otros tipos de estructura que tenemos. Otro de los indicios que nos indican que pudieran ser estructuras de hábitat es el tipo de material arqueológico que aparece en su interior, que normalmente corresponde a material de tipo doméstica, vajilla común,
y elementos de uso diario, por decir una forma. Segundo tipo de estructuras que hemos identificado es lo que consideramos talleres o espacios de trabajo. Estos talleres son normalmente mucho más pequeños que los otros, no aparece ese tipo de relleno, y sobre todo lo que los caracteriza es que están vinculados a un único tipo de trabajo o de labor. Por ejemplo, tenemos talleres vinculados al trabajo de la lítica, pero tenemos uno, por ejemplo, dedicado únicamente a la lítica tallada, donde la mayor parte de elementos que aparecen en su interior son restos de talla o fragmentos de láminas de sílex, etcétera, etcétera. Mientras que otra estructura, por ejemplo, está vinculado al trabajo de otros tipos de piedra para la macrolítica, donde en sus rellenos solo encontramos restos de, por ejemplo, pizarras, areniscas o tufitas en su interior. Entonces parecen espacios vinculados a un trabajo muy concreto. Incluso tenemos una de ellas que posiblemente podría estar vinculado al trabajo y al curtido de las pieles. Junto con estos dos, el tercer tipo de estructura que destaca, que hemos podido documentar, son basureros. Son basureros donde aparece sobre todo material muy fragmentado, nada en situación primaria y sobre todo muchísima cantidad de fauna. Nada en conexión anatómica, sino todo revuelto. Y son en estos basureros donde en algunos casos hemos podido conseguir algunas de las fechas más antiguas. Aparte de estos, que son los principales, también hemos documentado otro tipo de estructuras ya más secundarias, algunos huellos de poste que servirían para la sustentación de la techumbre que pudiera existir en estas estructuras, así como algunos posibles depósitos ya de carácter más ritual o más especial, que ya hablaremos un poco más adelante. Como ha dicho Charlie, vamos a seguir. Realmente las cabañas que hemos descubierto, que como ha dicho, hay varias estructuras que consideramos cabañas excavadas en el subsuelo, que normalmente tienen un diámetro de unos 3 metros. Hay una excepción, que es esta cabaña aquí en el corte 4, que es la más grande, que tiene unos tamaños de 6 por 3 metros. Por demás es que realmente lo mismo que acaba de decir Charlie, que también con esa acumulación de adobes disgregados o pellas o bloques de adobe en el interior, sobre todo en los márgenes, y entre lo que es el material doméstico, aparte de cerámica doméstica, por ejemplo, también encontramos lo que se suele llamar crecientes, que hay una gran discusión sobre la funcionalidad de estos elementos, aunque la mayor parte de los colegas consideran que son pesas de telar, que aparecen casi únicamente en esas estructuras que denominamos cabañas. Y también lo que aparece son morillos que están relacionados de alguna forma con los hogares y con la preparación seguramente de alimentos. También es que hay que decir lo que nos llamó un poco la atención desde el principio en cuanto a la geomagnética, porque vimos de que varias de esas estructuras que documentamos se ordenan como en círculos. Por eso también justamente plantamos los dos cortes del 3 y el 4 por encima de dos de esos círculos para saber un poco por qué aparecen esta ordenación, supuesta ordenación de las estructuras. Y las hemos, como aquí por ejemplo señalado, las hemos visto en muchas zonas de Valencina a través de la geomagnética. Esos círculos tienen como unos 20 metros, entre 15 y 20 metros de diámetro, y lo que nosotros pensamos ahora, que si realmente con los resultados de excavación, parece ser que algunas cabañas realmente son las cabañas mismas que forman esos círculos juntos con hoyos y talleres que dependen de esta cabaña y son de la misma época. Es decir, que realmente son como unidades domésticas, consistentes probablemente de varias cabañas con estructuras que, como he dicho, dependen de ellos.
que pueden ser unidades familiares o lo que sea. También hay que decir, por ejemplo, que realmente en el corte 4, por encima de esta gran cabaña, hemos descubierto esta zanja en L, que ven aquí tal vez un poco. Además, dentro de esta zanja de L, zanjita de L, había bastantes material, como ven aquí, de adobe, pellas de adobe, incluso auténticos ladrillos de adobe, secados al sol, como ha podido demostrar nuestra colega María Pastor. Además es que hemos podido realmente finalmente datarlo y es una estructura que pertenece al Calcolítico final, mientras que la cabaña grande es del Calcolítico medio, es decir, es de la época de 2500, 2400 aproximadamente, y creemos que realmente lo que ha sido en un principio esta zanja es la zanja de fundamentación de una cabaña rectangular. Hemos visto que antes realmente lo que teníamos eran todas cabañas circulares o ovales, pero parece ser que en el Calcolítico final aparecen algunas ya cabañas rectangulares de este tipo. Es un poco lo que dijo a Charlie, es que ven aquí algunas de estas estructuras. A la derecha, por ejemplo, hay alguna imagen de estos basureros. También en el corte 3 hubo una estructura que durante mucho tiempo no sabíamos muy bien lo que era, porque era la única estructura que presentaba un relleno absolutamente negro, un sedimento absolutamente negro, muy a causa de algún material orgánico, pero no sabíamos cuál. Ahora parece ser que está lleno de coprolitos y también de dos fragmentos de molino, que es casi lo único que encontramos de materiales arqueológicos. Es decir, que parece un estercolero, que sería un poco a destacar una estructura única realmente. Y lo que también mencionó Charlie, que son esos depósitos rituales, como por ejemplo justamente en el corte 3 encontramos una cabeza de un uro o un gran bóvido prácticamente completo por encima de fragmentos cerámicos, junto también con útiles de sílex y un útil de cuerno, y además otros huesos, como por ejemplo esta pata de una cabra en conexión anatómica, que como he dicho, que esto es de Calcolítico final y representa muy probablemente un depósito ritual, para alguna razón. Y algo parecido, lo que ven en la derecha, descubrimos también en esta campaña última, en el corte 5, o también otra cabeza completa de un gran bóvido, por encima de otros materiales calcolíticos, claramente no tirados, sino que claramente depositados con intención. Aquí lo que también mencionó Charlie antes, que son unos de esos espacios de trabajo destinados, en este caso, o bien a la confección de útiles macrolíticos o a este curtido de pieles. También a lo mejor hay que destacar este fragmento, gran parte de una cornamenta de un ciervo, que además utilizado como pico. Sí. También un poco para incidir en esta cuestión de las cabañas, porque como hay bastantes colegas que realmente difieren de nosotros y dudan de que realmente esos espacios o estos hoyos excavados en el suelo sean cabañas, es que ven aquí, por ejemplo, varios elementos que encontramos en estos espacios que demuestran esas improntas vegetales que son realmente de la techumbre o de la pared de esas estructuras, junto con, como ven abajo, esos morillos que, como he dicho, que están ligados a hogares y a preparación de alimentos, etc. Y aparte de excavación, lo que estamos haciendo también son una serie de análisis científicos. Por ejemplo, lo que
está bastante avanzado, es un estudio sobre la cerámica doméstica, en este caso de calcolítico final, con la intencionalidad sobre todo para saber qué tipo de pasta se utiliza y de dónde viene esta pasta, esta arcilla que se está utilizando. Se está viendo de que realmente se están utilizando en el calcolítico final, es decir, en la segunda mitad del tercer milenio, dos tipos de pasta de arcilla, una que es local y otra que no es local. Y lo interesante es para fabricar realmente de esta arcilla no local, lo que se fabrica es casi exclusivamente platos y fuentes. Que esta arcilla viene o bien del sur del Aljarafe, es decir, a una distancia de 15-20 kilómetros, o tal vez incluso de la otra orilla del Guadalquivir, de la zona de Carmona, que está a una distancia de 30 kilómetros. Es decir, o bien transportan la arcilla, o bien los productos fabricados a esa distancia. Y como he dicho, y sobre todo, platos y fuentes, mientras otro tipo de vajilla se fabrica en el propio yacimiento. También hay que decir un poco lo que es la producción de alimentos. También estamos en esto, lógicamente, analizando sobre todo la fauna. Lo que se puede decir que estudios ya hechos hasta este momento, que sobre todo, digamos, en lo que es el peso de la carne, lo más importante serían los bóvidos junto con los suidos y seguido de ovejas y cabras. Además es que también ovejas y cabras se utilizan, ovejas también se utilizan no solamente para la carne, sino también para la producción de lana y también de productos lácteos, según los estudios. También hemos descubierto algunos restos vegetales de cereales, tanto de trigo como de cebada y de leguminosas, pero también hay que decir que en Valenciana la conservación de restos botánicos es muy mala y realmente cuesta muchísimo de obtener resultados buenos en este sentido. Por eso es un poco complicado tal vez de valorar la importancia de la agricultura, aunque nos la puede dar la gran cantidad de molinos que seguimos encontrando. Dentro de la serie de estudios analíticos que estamos haciendo en Valenciana La Concepción, también tiene un papel muy importante los estudios arqueometalúrgicos, ya que estamos en un momento del primer desarrollo ya fuerte de la metalurgia del cobre, ¿no? Además, Valencina ya se conocía gracias a los trabajos de compañeros de la Universidad de Huelva de hace unos años, el llamado barrio metalúrgico de Valencina, donde parecía que había una concentración especial, ¿no?, de producción metalúrgica en época calcolítica, ¿no?, durante el calcolítico pleno en Valencina. Pues dentro del proyecto y dentro de las excavaciones hemos encontrado toda una serie de restos vinculados a la producción metalúrgica. Estos restos los hemos encontrado tanto en la propia zona de la parcela municipal del Cerro de las Cabezas, como dentro de la revisión que estamos haciendo de materiales arqueológicos procedentes de varias urgencias, gracias a la colaboración del museo y de Manolo, hemos podido acceder, ¿no?, a los materiales procedentes de varias de estas urgencias. Entonces, ¿qué tipo de materiales vinculados a la metalurgia son las que nos aparecen? Pues sobre todo nos aparecen distintos tipos de mineral de cobre, sobre todo pues distintos óxidos, malaquita o azurita, y asimismo también nos aparecen varias escorias de cobre y pequeños fragmentos vinculados a crisoles o posibles toberas. Además encontramos en ocasiones pequeñas gotitas de cobre. Esto es interesante porque hasta el momento se pensaba que toda la producción metalúrgica de Valencina se concentraba en esta zona del llamado barrio metalúrgico. Sin embargo, tanto gracias a las excavaciones que se han estado realizando como gracias a la revisión de los materiales depositados en el museo procedentes de varias urgencias, en realidad hemos podido ver cómo la producción metalúrgica es una actividad común que se lleva a cabo en todos los espacios
que se han excavado de la zona del poblado. Es decir, no parece que sea una producción concentrada en un momento o en un sitio concreto, sino que es una producción que la documentamos en todo el yacimiento de Valencina la Concepción. Un aspecto interesante de la metalurgia y de los restos metalúrgicos que aparecen en Valencina es que realmente apenas tenemos ningún objeto de cobre. Sin embargo, tenemos muchísimos restos de crisoles, toberas, escorias de cobre, restos de mineral. Es decir, tenemos las evidencias de la producción. Sin embargo, no tenemos apenas ningún tipo de elemento metálico, lo que nos hace pensar que posiblemente uno de los aspectos económicos más importantes de Valencina sería la producción metalúrgica para su posible intercambio a otras zonas. En un primer momento, claro, dentro de esto hemos estado realizando análisis de isótopos de plomo, que lo que nos permite hacer es ver la procedencia de este mineral, ¿no? De dónde viene. Tanto toda la región, toda la provincia de Sevilla, el entorno, es riquísimo en depósitos de mineral, de cobre. Cerca tenemos Aznalcóllar, apenas unos 15-20 kilómetros, una de las mayores minas que hay, aparte de la cercanía relativa que tiene el poblado de Valencina a zonas como Río Tinto, la faja pirítica o incluso toda la sierra sevillana, que está llena de mineral. Sin embargo, sorprendentemente, a la hora de hacer los análisis, lo que llevamos hechos hasta el momento, el grupo de Valencina, que es aquello que tenéis indicado con los círculos en rojo, vemos que cae totalmente fuera de las principales mineralizaciones, tanto del sur como en general de la península ibérica, de otras zonas conocidas por su explotación de cobre, como pueden ser la zona de Linares, en Jaén. Por lo tanto, parece ser que de momento no hemos podido localizar de dónde viene, de dónde procede este mineral que están transformando en el poblado de Valencina. Y sorprendentemente no procede de lo que parecería más lógico que son las minas más cercanas. Sin embargo, también falta continuar con el estudio y la identificación de distintas minas en el entorno que se conocen muy poco, porque sobre todo lo que se conocen son las grandes minas que se han explotado pues, desde época moderna hasta hoy en día. Sin embargo, las pequeñas minas y pequeñas vetas superficiales que se explotarían en la prehistoria apenas han sido estudiadas. Por lo tanto, también puede ser una cuestión de que aún no se han localizado estas fuentes minerales en el entorno. Por lo tanto, en el futuro sí que una de las ideas sería intentar documentar estas zonas mineras un poco mejor, ya que la región geológica de la Osa Morena es que geológicamente es una de las más complejas incluso de la península ibérica, y eso puede dar una gran variabilidad dentro de este tipo de resultados. Sin embargo, sorprendentemente, como decía, hasta hoy parece ser que todos los restos metalúrgicos que encontramos en Valencina, los minerales no proceden del entorno inmediato de Valencina. Bueno, también un poco incidir en eso, sobre todo lo que he dicho al principio, en esta importancia que tiene Valencina o que tiene para Valencina esas redes de intercambio y esta gran cantidad de materiales que llegan de fuera hacia Valencina, por ejemplo, también en lo que se refiere al sílex, que también estamos investigando y también se sabe de otros proyectos de otros colegas, porque realmente en la cercanía de Valencina no hay buen material de sílex, sino que realmente se importa desde la zona de Málaga, Granada y de Huelva, y luego lógicamente están todos esos materiales que encontramos, sobre todo en las tumbas, pero también, por ejemplo, en el caso de marfil, también a veces en la zona de Poblado, que este marfil que llega hasta el Próximo Oriente o del norte de África, o este ámbar que viene de Sicilia junto con, por ejemplo, cinabrio de la zona de Almadén de la Plata o varicita de la parte norte de la provincia ibérica. También, pero eso muy rápidamente, es que son los análisis también que estamos haciendo de huellas de uso, que ya dijo Charlie antes,
que lo que podemos ver es que sobre todo que se utiliza sobre todo mucho para como percutores, pero también se ve, aparte del trabajo de molienda, también molienda de cereal, por ejemplo, este trabajo de curtido de pieles, que gracias a las investigaciones de Marina Rigurus y Roberto Rich, que también son importantísimos para saber un poco todos estos trabajos que se estaban realizando en Valencina. Y ahora voy a pasar a Alfredo. Bueno, buenas noches. La cuestión es que cuando nosotros, intentando aquí un poco también ir valorando la situación a nivel global, cuando nosotros elegimos el yacimiento de Valencina de la Concepción como un área de investigación, pues uno de los incentivos era precisamente el desconocimiento que había en general en todo el Bajo Guadalquivir sobre qué pasaba en este periodo tan importante, la Edad del Cobre, y sobre todo había habido una investigación muy intensa los últimos 10 o 15 años, que quizás lo más paradigmático ha sido la sepultura de Montelirio, que ha sido presentada también aquí en las charlas del Museo Arqueológico Nacional, pero se desconocía, bueno, la funcionalidad del sitio. Cuando estamos hablando de un yacimiento que tiene 200 hectáreas, por lo menos, y el yacimiento más importante del sureste es Los Millares y tiene 6 hectáreas, bueno, algo tiene que pasar. Y de la misma manera, cuando la necrópolis de Valencina de la Concepción tiene aproximadamente unos 225-250 hectáreas y la necrópolis de Los Millares tiene 16 hectáreas, pues algo también tiene que pasar. Entonces, una cosa que es fundamental es porque en el Bajo Guadalquivir, en esta posición al otro lado del Guadalquivir, en un sitio accesible por mar, pues nos vamos a encontrar con el yacimiento de la Edad del Cobre más grande de Andalucía, de la península ibérica y de Europa hasta Ucrania, que ya es muy grande. Entonces, esto, digamos, durante todo el tercer milenio. Entonces, digamos que una de las cuestiones fundamentales es encontrar una explicación, y por eso, digamos, aunque sea un trabajo, entre comillas, más desagradecido, porque también hemos encontrado tumbas o cosas de este tipo, pues nos hemos dedicado a excavar los espacios domésticos, que quizás es menos lucido, porque no hay piezas enteras, no aparece registros mucho más vistosos, pero bueno, pues digamos que es una investigación más de tipo fundamental. Entonces, para valorar el sitio, una cuestión que es fundamental es analizar sus dimensiones y cuáles las dimensiones del sitio, y por eso la prospección geofísica que está coordinada también desde la Universidad de Würzburg, pues es fundamental, y más en un yacimiento en el que actualmente ya tenemos realmente muchos más criterios para valorar la situación, porque siempre nos decían, bueno, ahí se ve algo, pero esto hay que demostrarlo, pues de esas 200 hectáreas ya tenemos 40 hectáreas prospectadas, es decir, prácticamente una quinta parte, y buena parte de otras zonas que todavía seguiremos trabajando en el entorno, pues se puede conseguir una valoración más adecuada. Entonces, cuando hicimos la primera prospección aquí con muy pocos medios, con la ayuda del Instituto Arqueológico Alemán, en 2014, antes de pedir nosotros financiación, porque el organismo, la Junta de Andalucía, pues lamentablemente no nos apoya económicamente, y entonces es financiado básicamente por la Fundación de la Ciencia Alemana, pues como pasa en la situación actual, hay que justificar resultados antes de empezar a hacer la investigación. Es una cosa que sufrimos en más proyectos, y entonces hicimos esta primera prospección, que gracias a que también Manolo había hecho previamente una investigación en el camino que cruzaba este sector, y bueno, pues se puso en evidencia que incluso estando en una parte periférica del poblado, pensemos que nosotros estamos en una esquina del asentamiento, luego lo veremos más claro en la planimetría, pues apareció una enorme cantidad de estructuras.
normalmente los sistemas de fosos, al haberse valorado para yacimientos más pequeñitos, pues las interpretaciones bueno, pues han tenido un importante peso del ritual. Y quizás en este sentido, pues el yacimiento paradigmático es Perdigoes, donde en el centro aparece un Woodhenge, sería como Stonehenge, pero realmente con estructuras de madera, y otra también cercano a Stonehenge, y bueno, pues realmente eso es un yacimiento, digamos que donde el elemento de carácter ritual pues es más focal. Pero en este yacimiento, con las dimensiones que tenía, pues resultaba más complejo. Y entonces, bueno, pues nuestro objetivo principal del proyecto era intentar ir profundizando en el hábitat, aunque estuviésemos, digamos, en una zona periférica, pero para ello también otro brazo fundamental del proyecto, Manolo Vargas, el doctor Manolo Vargas, porque, digamos, él, a través de también urgencias que ha ido realizando en zonas más en la zona del centro del hábitat, que son zonas actualmente urbanas, pues nos podemos acercar a sectores que en la periferia, pues digamos, son más complicadas de valorar. Entonces, cuando hicimos esta primera prospección que se ve por aquí, bueno, pues vimos toda esta documentación. Realmente, gracias a la amabilidad del propietario, pudimos ampliar en esa misma campaña. Hay que decir que en la geofísica se va sobre el día a día, se va viendo los resultados, cómo van avanzando, y luego en el 2017 pues la ampliamos y hicimos aquí una proyección de cómo avanzaba el sistema. Esto lo hemos podido completar después de una complejísima tramitación burocrática para acceder a algunas parcelas que son propiedad inmobiliaria. Ellos siempre han sido muy amables con nosotros, pero bueno, también, digamos, es una zona de expansión, Valencina. Es una zona de expansión urbana. Hay que decir que nos benefició también la crisis de 2008-2010, pues porque se frenó un poco la construcción. Y gracias a eso y al interés que también ha puesto tanto el Ayuntamiento de Valencina como la Junta de Andalucía, que nos ha apoyado en muchos aspectos, pues hemos podido ir definiendo pues ya en esta extensión, pues las dimensiones reales. Fíjense que la zona primera que encontramos con toda esa complejidad del sistema de fosos era esta pequeñita, pero lo que vemos es que, digamos, forma una serie de sistemas de anillos de fosos que luego vamos a valorar, que a su vez pues van demarcados por otros sistemas más periféricos que podemos observar aquí en la geofísica. Y a su vez pues hemos identificado otras estructuras, digamos, que pueden ser, es complicado su valoración, pueden ser espacios pues bien de carácter más tipo fortín, o pueden ser espacios más de tipo ritual, no lo sabemos con absoluta seguridad, pero que tienen, digamos, son como pequeños poblados individualizados. Realmente el yacimiento donde nosotros excavamos normalmente, que es este triangulito, pues son 3 hectáreas, que es la mitad de los millares, con lo que un poco también para valorarlo un poco, digamos, el esfuerzo que también tenemos que hacer aquí en esta investigación. Entonces, hemos ido tratando de valorar, digamos, tratando con estas perforaciones que explicaba Thomas Schumacher, pues hemos ido tratando de ir creando una cronología interna de todos estos sistemas de fosos que rodean el asentamiento, porque la lógica, partíamos de una premisa que lo lógico es que no fueran coetáneos, sino que correspondiesen a distintas fases y que se van produciendo ampliaciones o que pueden ser coetáneos. Y es lo que, digamos, estamos tratando de afinar poco a poco, pues haciendo perforaciones en estas al exterior del entorno urbano, como también dentro del entorno urbano, también con la colaboración de Manolo Vargas. Y bueno, y también mediante la excavación, por ejemplo, con el corte este 5A, 5B, que estamos seccionando los distintos fosos, pues para tener más agarrada la secuencia, ¿no? Entonces, cuando algunos de estos espacios que hemos mencionado, que
que algunos se aproximan a 1 hectárea más o menos, pues que tampoco está mal, ¿no? 1 hectárea de un asentamiento, pues en la escala de Valencina, pues es como, no es nada, ¿no? Es una cosita que tenemos aquí, pero que luego se han excavado asentamientos de este mismo tipo, por ejemplo, como en Venta de Rapa, en Jaén, por colegas de la Universidad de Jaén, y bueno, pues ha salido un asentamiento muy interesante, que incluso pues con una zanja de delimitación, y que parece funcionar más como una estructura pues de tipo defensivo. Hay que decir que si recordamos antes, decir, la posición periférica de estos espacios pues también podría tener esta funcionalidad más de tipo vinculada con la protección, pero hay que decir que esto todo sería simplemente algo que nosotros no tenemos datos objetivos para ello, porque no hemos podido excavarlo, aunque en un futuro pues sería interesante hacerlo, y digamos en una fase del proyecto futura, si conseguimos esa financiación, pues lo intentaremos. Aquí se ve un poco esta forma que se parece un poco a lo que serían los bastiones semicirculares, por ejemplo en los Millares, y entonces, bueno, pues estas entradas lo que hacen es dificultar la aproximación, aunque fuera una empalizada, pues la aproximación a los sitios, pero tampoco hay que descartar otras funcionalidades, pues por ejemplo de tipo ritual, que podría ser por las pequeñas dimensiones que tiene. Entonces, otro de nuestros objetivos es, digamos, ir construyendo dentro de esa, digamos, si este es el sector que más o menos ya se ha ido haciendo geofísicas, que no está nada mal, hay que decir que ya estamos hablando prácticamente de una quinta parte del asentamiento, pues ir viendo cómo realmente funcionó, y también si nos fijamos un poco aquí, es decir, esta es la zona donde, sería aquí, esta es la zona donde nosotros investigamos, pues también se ve un poco la situación periférica respecto a los espacios del interior del asentamiento, y por eso es importante lo que al final va a presentar de unas excavaciones que también está vinculado, digamos, al Ayuntamiento de Valencina y al proyecto nuestro, pues de ir definiendo espacios en el interior de este gran hábitat que hay que buscarle una explicación, es decir, cómo, digamos, si es el asentamiento más grande de la Edad del Cobre de la península ibérica, pues evidentemente tiene esa enorme necrópolis, pues hay que buscarle una explicación razonable, y sobre todo hay que construir, que es otro de los objetivos nuestros, una fasificación interna de su secuencia. Entonces, como puede observarse, digamos, el pico de la ocupación, si se fijan ustedes, pues sería 3100 aproximadamente hasta el 2500, esto sería el Calcolítico medio, pero luego también es muy interesante que el asentamiento tiene una larga secuencia, si se fijan, desde aproximadamente el 2500 pues hasta el 2200, que en ocasiones por la posición periférica donde estamos no aparece la cerámica campaniforme, pero son estructuras de época campaniforme, algunas de las que hemos excavado, pero que también pues las conocemos por otras excavaciones que ha hecho Manolo Vargas y Merche, por ejemplo, en el pabellón cubierto, o otra que esperamos hacer en el futuro también en la calle Trabajador. Entonces, digamos, también otra de los aspectos que hemos podido sobre todo avanzar en esta última campaña de 2022, tanto en el corte 3, en el 4, en el 5, aquí nos repartimos un poco ahí en los cortes, pues digamos la fase del Calcolítico inicial, que es un periodo muy importante porque, claro, digamos, nosotros nos encontramos con este monstruo, pero tiene que tener una fase formativa y de progresivo crecimiento, y también eso hay que irlo definiendo. Entonces, ha sido muy interesante que tanto en distintos sectores de los cortes, ya lo teníamos en campañas precedentes, pero hemos podido documentar también, sobre todo la parte más alta, en el corte 5, en el A5A y en el 5B, pues estructuras o cabañas que pueden asociarse con esta fase inicial y que nos ayudarán a ir secuenciando mejor este proceso de Valenciana Concepción. Fíjense que de todas formas muchas, digamos, de
esta cronología que vemos aquí procede de fechas que se han realizado sobre sepulturas, pero nosotros también tenemos una secuencia de aproximadamente unas 120 fechas que son sobre el espacio de hábitat, que previamente pues la información era muy escasa. Entonces, no sé aquí quién me está haciendo estas cosas raras. Entonces, bueno, pues dentro de esa secuencia nosotros hemos, estamos intentando proponer, unas primeras fases, se puede ver un poco por el color, es decir, una fase inicial, esto hay que decir que todavía necesita un ajuste, a medida que se vaya investigando. Una fase inicial, que sería aquí la de color azul. Hay una fase, expansiva, que correspondería al calcolítico medio, que lo tendríamos documentado aquí en toda esta estructura de color verde, del sistema del sistema, de fosos de la verde, pero que también no era uno en exclusiva, sino que también tenía otro anillo más hacia el interior, y luego, en una fase más avanzada, que corresponde también con la zanja más antigua que hemos documentado, y que también se ve un proceso de contracción del asentamiento, pues en la fase campaniforme, pues aún así el poblado pues tenía unas dimensiones bastante importantes. Entonces es importante que no veamos, las zanjas que cuando se veían en una escala pequeñita, pues se decían, bueno, pues es un cachito de foso o una cosa poco articulada, sino lo que estamos viendo cuando lo vemos ahora en una escala grande y ya contrastado pues con la prospección geofísica, pues es, que nos encontramos con unos sistemas que están delimitando el espacio doméstico en el asentamiento de Valencina. Y respecto un poco a lo que comentamos de esa fase más tardía, pues si nos fijamos aquí un poco en la que tiene color negro, pues aquí tenemos, lo que sería la distribución en la fase esta, donde se veía una bajada en el número de dataciones que corresponde al calcolítico final, con la época campaniforme, que en algunas regiones pues un momento de expansión, por ejemplo aquí en Madrid, que hay yacimientos importantes por el camino de las Yeseras, que también los cava una colega de la Universidad Autónoma de Madrid, pero digamos que aún así las dimensiones del asentamiento, que tiene como mínimo 25 hectáreas, pues es 5 veces más que los millares, ¿no? Quiero decir, pues también un poco para valorarlo en su justa medida. Y entonces, bueno, pues digamos que aunque hay una parte, en nuestra propuesta que todavía tiene un carácter provisional, porque, bueno, hay que decir que este sector, que es el área de en torno al Dolmen de la Pastora, pues aquí Manolo Vargas ha hecho, aparte de su tesis doctoral sobre este tema, pues ha hecho excavaciones y se ha definido bien este sector. Pues hay otras zonas, bueno, pues digamos que nosotros a partir de alguna de estas, de más de 160 excavaciones de urgencia que se han hecho en el asentamiento, pues hemos hecho esta propuesta y confiamos que con la continuidad de las prospecciones pues se puede ir definiendo mucho mejor. Bueno, pues podríamos, si quieres, continúas tú. Bueno, es que simplemente para terminar un poco, lo que está claro, lo que ha quedado claro, que Valencina Concepción se inscribe dentro de este fenómeno de los recintos de fosos que vemos en el sur de la península ibérica, sobre todo en el suroeste, en el oeste de Andalucía, Extremadura y en la parte sur de Portugal. Y dentro de esto sería realmente el yacimiento más grande con, en su máxima expansión, unos 200 hectáreas. Por eso sería uno de esos megasitios, como hay otros, por ejemplo, los que están aquí señalados, pero sería, como ya he dicho, de los más grandes, seguido, por ejemplo, en Marroquíes Bajos en Jaén con 120, o otros como pueden ser San Blas en Extremadura con 80 hectáreas, etc.
Bueno, y ahora ya paso la palabra finalmente a Manolo Vargas. Bueno, buenas noches. Siguiendo un poco el hilo de la intervención de mis colegas, una de las, digamos, de las labores que se realiza desde el museo y desde el ayuntamiento, que es la institución en la que yo trabajo, es hacer el control de toda la actividad urbanística que se realiza en el municipio. Y como os ha dicho tanto Tomás como Alfredo, una parte importante del proyecto también incumbe y es un apoyo para la administración a tratarle de sacar partido a los materiales y a la investigación que se realiza, en el caso de Valencina, con motivo de la sustitución inmobiliaria. Una parte de esos materiales se depositan en el Museo de Valencina y en los que incumben sobre todo al sector norte son los que están siendo objeto de análisis por parte de diferentes compañeros. En ese contexto tenemos que insertar el apoyo que se recibió por parte del proyecto para una obra que se estaba pendiente de realizar desde hace unos años, que es la construcción de una nueva biblioteca, que en principio no parecía que fuera a deparar mucha sorpresa por el sector en el que estaba, pero como la arqueología, como todos ustedes saben, siempre nos depara sorpresa, pues precisamente en este caso tuvimos unos hallazgos realmente interesantes. Este es el lugar exacto donde se inserta la excavación de la que os estoy hablando. Aquí tenéis la parcela de la que han estado hablando antes los compañeros, que es también una parcela municipal. Y si rememoráis un poco el plano de los recintos de foso que hemos estado viendo, que se ha repetido en un par de diapositivas, digamos, nos encontraríamos en el centro de esa concentración de estructura de esos anillos que forman el complejo de fosos del yacimiento de Valencina. Las excavaciones se desarrollaron en dos campañas diferentes. En una primera se pudieron, digamos, identificar una serie de estructuras que son las que aparecen aquí dibujadas, señaladas en el terreno. Son estructuras correspondientes a una fase, la fase, digamos, más tardía, de época prehistórica, que depara el tipo de construcción que aparece en el resto del yacimiento, que son estructuras circulares o ovaladas, en algún caso son polilobulares, que están dando cobertura pues, a diferentes estructuras, que son, pueden ser hoyos para talleres o cabañas, etcétera, etcétera. La particularidad que tiene la intervención en este solar de la nueva biblioteca es que, a diferencia de lo que ocurre en gran parte del yacimiento, en el cual se conserva una estratigrafía que se define como horizontal, en este caso sí que tenemos una estratigrafía vertical, es decir, nos hemos encontrado claramente estratificados varios niveles correspondientes a la época prehistórica. Este sería el más reciente, que se corresponde con los hallazgos que aparecían, por ejemplo, en el Cerro de la Cabeza, pero por debajo de él empiezan a salir, digamos, otra fase, aproximadamente a 1 metro de profundidad. Estos muros que estáis viendo aquí se corresponden a los muros de la cimentación de la construcción contemporánea preexistente, que milagrosamente, cuando se hizo, no afectó a los niveles prehistóricos. Son muros de bastante potencia, son estructuras que se hicieron en los años 50 aproximadamente. Este es el primer sondeo que realizamos para valorar, digamos, la secuencia estratigráfica, y ahí ya nos encontramos con la primera sorpresa, ¿no? Aquí veis abajo, en la parte inferior, que empieza a asomar un primer nivel superior de construcción de piedra. Tenéis que tener presente que en el yacimiento de Valencina, salvo en la zona de necrópolis, las estructuras habitacionales o las estructuras productivas en ningún caso se realizan con piedras, en ningún caso. No hay en todo el yacimiento, salvo en este caso que os voy a contar a continuación, ninguna construcción del poblado propiamente dicha que se realice con piedra. Entonces, este fue, digamos, nuestra primera sorpresa. Las construcciones de piedra se reservan, o al menos hasta el momento, se reservan únicamente para la zona de necrópolis, donde tenéis
los zolois o tenéis otro tipo, las cuevas artificiales, en las cuales sí que se emplean la piedra. Hay una diferencia además, la tipología de piedra que se emplea en las construcciones funerarias no es la misma piedra que hemos encontrado en este contexto. Ellos están separando diferentes materiales. Las que, digamos, genéricamente llamamos pizarra, son lutitas y otro tipo de piedras, se emplean en la zona de necrópolis, en la que aparece en el Solos de la Pastora, en la que aparece en Montelirio, en la que aparece en Ontivero, pero estas no son las litologías que nos encontramos en la excavación que os estoy presentando. Aquí fue el primer hallazgo. Y aquí tenéis una imagen del desarrollo de la excavación. Aparte de las piedras, que ahora os enseñaré, que aparecen aquí, son unas construcciones que tienen una secuencia constructiva que no sabíamos muy bien cómo interpretar al principio. Nos encontramos que delante de estas construcciones de piedra se ha realizado lo que yo llamo un aterrazado, es decir, se ha preparado el terreno natural y se ha generado una gran plataforma nivelada por delante de estas estructuras de piedra. Perdón. Y entre ellas tenemos fosos. Este es el primero que se detectó en el sondeo 3. Aquí veis en la imagen cómo se desarrolla. Tuvimos la oportunidad de excavarlo en profundidad. Aquí tenéis el perfil con un nivel de adobes que se sitúa justamente en la parte superior, que nos está indicando, lo que nos está indicando es los elementos constructivos que han desaparecido, que estaban sobre las piedras. Y ya vamos dando alguna pista de cuál puede ser ese tipo de construcción. Después, en el interior del sondeo 3, que es el que hicimos, la excavación del foso este, que es la imagen que tenéis en la pantalla, es un sondeo de bastante profundidad, ahí lo tenéis, casi alcanzamos los 4 metros de profundidad, y nos encontramos con una secuencia muy llamativa. Los niveles a partir del 64 y del 66, lo que nos mostraron fue una grandísima acumulación de adobes. Adobes que están siendo estudiados por la compañera colega María Pastor, que también en algún caso presentan, signos de que pudieran haber sido, si no propiamente ladrillos, un paso previo, una especie, de mampuesto, preparando lo que serían las formas que después vendrían a ser los ladrillos de adobe propiamente dicho, ¿no? Tenemos esos dos grandes paquetes, que serían el 62, el 64 y el 66, que son derrumbes procedentes del caos de que cayesen las estructuras de adobe sobre el interior del foso, pero en el nivel previo tenemos un nivel de incendio, que sería este que aparece aquí en la imagen. Tenemos la unidad 113 y la unidad 119. Y por debajo de ella, estos niveles, con este, perfil ondulado, que son los de la propia, deposición del relleno del foso. No son de colapso, no me salía antes la palabra, no son del colapso de la construcción, sino que son del propio vertido natural que estaba funcionando el foso. El 71 es el foso propiamente dicho y es el perfil en V de la estructura. En el fondo, aquí os he traído una imagen correspondiente a ese nivel con los adobes quemados que aparece en el fondo del relleno del foso, pero profundizando más nos encontramos en el interior del foso, nos encontramos huellas de poste. Era un poco
interpretar a qué podrían obedecer que estas huellas de poste aparecieran justo en el fondo del pozo. Tenéis en cuenta que estamos hablando que estamos en torno a una profundidad superior a los 3 metros, donde están localizadas estas huellas de poste. Pero después pudimos encontrarle una explicación a la presencia de estas huellas de poste. Porque en los bordes del foso nos encontramos, en este caso, por ejemplo, este sería el borde superior sur del foso, y nos encontramos con un escalonamiento. Y en el borde norte nos encontramos con unas oquedades. De manera que nosotros estamos interpretando que existe un aterrazado con el foso, las dos estructuras de piedra sobre las que ahora volveré, pero apoyando en esas oquedades laterales y en el escalonamiento y sosteniéndose sobre esas huellas de poste del fondo, debió existir una posible estructura de paso. Eso tiene su lógica si vemos a ver si puedo pasar para atrás. Aquí tenéis en una imagen aérea, aquí es donde estaría el foso, aquí tenemos una estructura de piedra, aquí tenemos otra estructura de piedra, aquí tenemos otro foso y aquí tenemos otro foso. Las estructuras de piedra que nos hemos encontrado, esta es una imagen un poco más de detalle, las estructuras de piedra se encuentran a nivel de cimentación. Y como os decía, aquí tenéis el plano, y como os decía, suponemos que el alzado se ha realizado, digamos, con adobes. Adobes que se han volcado en el interior de los fosos. No solo en este foso de aquí, sino en este de aquí y en este de aquí. Aquí tenéis una imagen que lo que nos ilustra es que frente a la situación anterior en la que yo os decía que en la zona, digamos, hacia el oeste no aparecía, salvo un aterrazado, intramuros sí que nos encontramos estructuras que están literalmente adosadas al muro, a este muro de piedra. Es decir, hay funcionalmente una clara distinción entre la zona intramuros y extramuros. Esta es otra de las estructuras murarias que se han documentado, de manera que en conjunto vienen a formar, voy a pasar a esta imagen de aquí, vienen a formar foso, estructura de piedra, foso, estructura de piedra y aquí foso que no aparece en la imagen. Vendrían a formar una figura tendente a circular de unos 25 metros de diámetro aproximadamente, y en una longitud de unos 28 metros lineales. Cada tramo viene a tener unos 6 o 7 metros de longitud y una anchura aproximada de unos 2 metros, más o menos. Nosotros, a mí me gusta definirla como una gran obra civil. Los paralelos que hemos encontrado, los paralelos más cercanos, los tenemos en la propia Marroquíes, y en ese caso concreto aparecen claramente vinculados a un sistema defensivo. La asociación, digamos, de los fosos, que en su disposición parece que forman, digamos, una especie como de tridente, un espacio delantero que se encuentra ausente, en el cual hay ausencia de estructuras arqueológicas frente a la situación interior, nos está dando... Los argumentos que nos están dando es pensar que se trata de algún tipo de sistema de acceso defensivo que estaría dando cobertura probablemente a la entrada a la zona superior
del yacimiento, que es la que se encuentra a la espalda de la excavación que yo estoy realizando. La cronología, pues tenemos, como podéis ver en la imagen, tenemos desde el 2900 aproximadamente hasta el 2200, tenemos un total de 34 dataciones radiocarbónicas, y la fase inicial, esta que os estoy hablando, de las construcciones de piedra, sería la fase más antigua. Hay un segundo momento en el Calcolítico pleno, en el cual es cuando se producen los desplomes, los derrumbes asociados al desmantelamiento de las estructuras de adobe que estaban sobre las construcciones de piedra, y después una fase reciente, que es esa primera que os he mostrado de los fondos de cabaña, que es la que se correspondería con el Calcolítico reciente, entre el 2500 y 2250 antes de nuestra era. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. ¿Alguna pregunta? Sí, espera un segundito. Un segundito, que le van a dar un micrófono. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me han descubierto, desde luego, un yacimiento gigantesco del que no... ¿Está encendido? Ahora sí. Perdón. Bueno, que en primer lugar, muchas gracias, que me habían descubierto un yacimiento de una extensión inimaginable, pero que me está costando muchísimo visualizar. Esto de los fosos, que no sé si es lo mismo que los hoyos de los que ustedes han hablado y que tienen esas 4 finalidades, ¿no? Cabañas, basureros, talleres, etcétera. No sé si son la misma cosa o no. Y además, el hecho de la profundidad de esos fosos y de esas construcciones o hábitat me hacen pensar que era casi una ciudad subterránea, o tengo una idea equivocada, no sé. Me cuesta mucho visualizar lo que estamos viendo. Primero hay que decir que claro, realmente lo que se conserva en Valencina, lo que tenemos realmente es solamente lo que se ha excavado en el subsuelo, porque lo que también estamos viendo que ha habido una erosión bastante fuerte desde entonces, que creemos que se ha llevado a lo mejor 50 centímetros o más de la superficie original. Por lo tanto, no tenemos realmente la superficie de esta época. Por eso no tenemos ninguna estructura que estuviera sobre el suelo en este momento. Por eso parece realmente una sociedad subterránea, pero solamente es lo que se conserva. Y lo otro es, en cuanto a los fosos, lo que nosotros creemos es que estos fosos delimitan la zona de poblado. Lo que pasa es que esta zona de poblado va creciendo, como ha dicho también Alfredo, por lo menos hasta el Calcolítico pleno o Calcolítico medio, y luego va decreciendo. Es decir, que los fosos limitan este espacio de hábitat, y también, como también estamos viendo en ciertas zonas, justamente en la zona de la Pastora, aparte de delimitar la zona de poblado, también crean un límite entre la necrópolis, es decir, la zona de tumbas monumentales, y de poblado. Separan estas dos áreas. También un poco, una de las cosas importantes de la excavación de la nueva biblioteca es que por primera vez hemos encontrado no solo, claro, esto parece en otro yacimiento, parecería una cosa sencilla, pero hemos encontrado cimentaciones de piedra, en este caso serían de una línea de muro, quizás protegiendo una entrada o algo parecido, pero muy poco, quiero decir, son 2 o 3 hiladas. Y entonces sobre esas hiladas de piedra que son areniscas, pues se levantaría digamos unas estructuras de adobe porque no hay piedra. Es que este es quizás el problema de base que quizás había que haber explicado al principio.
toda la piedra que tenemos en el yacimiento es traída de fuera, es decir, no hay recursos de piedra accesibles cerca. Entonces es más fácil excavar, es decir, es más fácil hacer un foso que construir una muralla de piedras, porque el esfuerzo que hay que hacer se hace, por ejemplo, como ha manifestado Manolo Vargas, más para el tema de los enterramientos, pero tampoco sin pasarse. No sé, si alguien recuerda la tumba de Montelirio, pues tiene muy poquitas piedras, ¿no? Más bien es delimitando el corredor. Entonces, tenemos que ir profundizando, digamos, en esta cuestión para realmente comprender mejor este tipo de estructuras, que realmente lo que nosotros nos estamos encontrando, digamos, es como si fuera la cimentación, es como si ahora arrasaran una calle, todos los edificios, y solo estuviéramos excavando. Imagínense los sótanos donde están, los sótanos de las casas, los garajes y todo lo demás. Es un poco depresivo, pero quiero decir que ese es un poco el problema. Entonces, a veces, en el caso de la nueva biblioteca, pues hay un escalón, y eso ha contribuido pues a que se haya protegido un poco más ese sector y no ha sido afectado, porque hay que recordar que ya no solo la erosión intensa, sino que ha sido un área muy rica desde un punto de vista agrícola. Ahora lo que no está construido, digamos, está todo cultivado, y entonces, bueno, pues digamos, la pérdida del paquete arqueológico ha sido muy significativo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me preguntaba un poco sobre la metodología de los rellenos, tanto de los fosos como de los fondos de cabaña, ¿no? Que ya hemos hablado muchas veces de estos temas, ¿no? En todas esas excavaciones urbanas que se han hecho a lo largo de tantos años en Valencina, ¿hay algún fondo de cabaña realmente con un depósito in situ que se haya quedado colmatado y no como un relleno, como estamos viendo casi siempre, ¿no? Por ejemplo, un caso de un incendio, donde esté todo in situ. Muy buena pregunta, porque de alguna manera me ayuda a plantearos la problemática que tiene el yacimiento desde el punto de vista de la gestión y de la investigación. Lamentablemente, si sois conocedores de la arqueología preventiva o de urgencia, en los yacimientos que tienen ciudades superpuestas, como es el caso de Valencina, se obliga a excavar al promotor exclusivamente hasta las cotas a las que va a afectar. ¿Qué significa eso? Pues que el 90% de las estructuras que se identifican en planta como posible fondo de cabaña no se agotan. Y esa es una gran carencia que tiene el yacimiento. Proyectos como el que estamos desarrollando está casi por primera vez agotando las estructuras arqueológicas. Entonces se están llegando hasta los niveles en los que hay conservación in situ. Pero la mayor parte del registro de Valencina y de otras muchas ciudades no llega a agotar, digamos, la estratigrafía. Por tanto, nos quedamos sin saber, nos excavamos los niveles superiores, siempre los niveles superiores. Contados casos son hasta los que se llega. Ten en cuenta que hay muchas de estas estructuras que tienen 6 y 7 metros de profundidad. Incluso en el caso de que se prevea la construcción de un sótano, cosa que no es usual en Valencina, no se llega a agotar. Tenemos la información estratigráfica incompleta. Sí que es verdad que en la experiencia que yo tengo en el desarrollo, digamos, de la arqueología preventiva desde hace ya muchos años, normalmente los rellenos de estos hoyos en general, después entraremos en definirlos si pueden ser basureros, cabañas, silos o lo que sea, los rellenos son bastante homogéneos y a nivel arqueológico son mayoritarios que tengan una o dos únicamente unidades sedimentarias. Por eso yo os decía que la estratigrafía de Valencina es una estratigrafía en horizontal. Tenemos diferentes hoyos de diferentes cronologías que se van colmatando de una manera bastante rápida. Incluso estos fosos que tienen 8 o 9 metros de profundidad. Y eso es una gran incógnita. Es
Estamos hablando de kilómetros y kilómetros de fosos y se colmatan de manera muy inmediata. No es un lento proceso. A lo mejor en los niveles inferiores, como os he enseñado yo en la diapositiva del que he excavado en Nueva Biblioteca, sí que tenemos esa estratigrafía que está indicándonos que hay una colmatación, digamos, pausada, pero después hace ¡pum! Y 1 metro, 2 metros de relleno. No sé si con esto... Sí, y en el caso de los fosos, porque me ha parecido muy interesante, esos primeros niveles de fosos están indicando que esos fosos en su época de uso, no de relleno, sino de uso, estaban abiertos, ¿no? ¿Llevaban agua? ¿Estaban abiertos? Hay varias teorías. Yo he excavado 2 fosos, he excavado este y he excavado otro, agotando 3 y 4 metros de estratigrafía, cosa que no se suele hacer en Valencina. No hay oportunidad, como no sea una intervención pública, como es el caso nuestro, no hay, digamos, razón de investigación para profundizar tanto. Pero en este caso, como era una obra pública, sí que se hizo. Y en los 2 casos que he excavado, al final de la estratigrafía sí que me he encontrado, digamos, con esta evidencia geológica de que había agua en circulación. Por tanto, ahora, que fuese esa la razón fundamental de su construcción, ahí ya entramos en otro debate. Yo sí puedo decir que al menos en el interior de los 2 fosos que he excavado, en el fondo, en el momento de uso, de estar vigente, circulaba el agua. Sí, y yo lo único que quería añadir con respecto a lo que consideramos las estructuras de hábitat, en el caso nuestro en la parcela municipal sí que hemos podido agotar varias de ellas, ¿no? Y es un poco lo que estabas comentando tú, que lo que vemos en la estratigrafía es que es un relleno inmediato, como un colapso, o bien un colapso de las estructuras, que encontramos todos esos rellenos de adobe disgregado y demás, o bien un relleno intencional. Sin embargo, lo que sí que hemos visto en todas las estructuras que hemos considerado de hábitat o posibles cabañas, y que creo que se me ha olvidado comentarlo durante la charla, es que encontramos un preparado del suelo y de parte de las paredes. Lo que hace esta gente es coger arcilla, mezclan arcilla con cal y con restos de piedra arenisca machacada. Machacan la piedra arenisca, la mezclan con la arcilla y con la cal y hacen una especie de preparado en el fondo, y a veces también hemos encontrado como una especie de revoco, ¿no?, en las paredes. Y ese preparado, ese mortero, solo lo hemos encontrado en este tipo de estructuras que hemos considerado que son de hábitat, es decir, que son las de mayores dimensiones, las que aparece material doméstico y las que aparecen con esos rellenos de adobe. Respecto a lo que preguntaba Esther del relleno de los fosos, un poco para entender lo que es muy interesante el foso que se ha excavado en la Nueva Biblioteca por Manolo, por Merche inicialmente, digamos, lo que se ve incluso a 4 metros es que ha debido haber un incendio. Ese incendio afecta a la parte baja del foso y entonces se derrumba todos los adobes que están levantados sobre la pared, y entonces 4 metros caen hacia abajo. Y lo más interesante, digamos, de ese foso es que normalmente, como el foso que estuvimos excavando un foso que estuvimos también trabajando hace 2 años, pues digamos los adobes aparecen completamente disgregados, pero en el caso, digamos, del de la campaña del 2018, no el de la campaña posterior, pues lo que nos encontramos son los adobes mucho mejor conservados, y se ve perfectamente tanto en el perfil, incluso llega a una capa conservada. Entonces lo que se ve es un relleno muy rápido, ¿no? Esto es interesante, aunque hay una secuencia. Por ejemplo, el profesor Germán Delibes en el Casetón de la Era tenían un foso y prácticamente en 1 año, en 2 años estaba casi completamente lleno. Quiero decir, por causas naturales, vienen arrolladas, vienen lluvias muy grandes, y entonces pues a veces los procesos de los rellenos de los fosos pueden ser muy rápidos, aunque no siempre sucede así. Pero respecto al tema del agua, hombre, pues yo evidentemente
una cuestión que es importante tener en cuenta es que si aparece agua en la parte baja es que el foso, digamos, tiene esa profundidad. Entonces, eso quiere decir que el foso está funcionando como tal. Evidentemente llueve, bueno, pues digamos que todos los inviernos está lloviendo y entonces evidentemente, digamos, la deposición, que es mucho más arenosa, que aparece abajo, no necesariamente, digamos, que aparezca eso, no necesariamente implica, digamos, que sea un foso para transportar agua. Si vemos ahora un poco lo que estuvimos explicando con el tema de la escala del asentamiento, pues evidentemente cuando lo que nos estamos encontrando son unos sistemas perimetrales que están bordeando el asentamiento, hombre, pues si lo que uno quiere evacuar es agua, pues haría otro tipo de foso. Digamos que eso no quiere decir que alguno, que también sea un elemento complementario, pero digamos que el tipo de foso que se haría, pues sería diferente, ¿no? No tendrían esta simetría en la construcción, esa regularidad a veces en la distancia. Y bueno, pues digamos que nosotros no descartamos, digamos que imagínense ustedes, un foso para evacuar agua de 10 metros de ancho y 10 metros de ancho. Es que vamos, ni saltando aquí haciendo es imposible, quiero decir, es unas dimensiones gigantescas y luego 8 metros y medio de profundidad. Hombre, para evacuar agua hay que pensar la cantidad de tierra que hay que movilizar y las dimensiones que tendría, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, nosotros, sin entrar en demasiado, bueno, también Tomás puede aquí también comentar algunos aspectos, pero bueno, el hecho de que haya podido haber agua en la parte inferior, que se ha constatado en algunos de los fosos, no necesariamente implica, más suele haber más material orgánico, a nosotros nos viene bien a veces para hacer alguna datación, no necesariamente implica que sea para una evacuación de agua como fin prioritario. Ponerlo así como fin prioritario para que sea más mesurado la interpretación. Pero evidentemente los trazados, si lo vamos viendo, como tienen una regularidad y bueno, pues la propia profundidad de estos sistemas, pues no necesariamente. Eso no quiere decir que, por ejemplo, incluso algunos de los más antiguos o incluso como una situación que nos hemos encontrado ahora en un foso que inicialmente era en perfil en V y posteriormente quizás tiene una sección más en V, pues quizás en ese momento pues pudo haber tenido una función más en este sentido, ¿no? Pero bueno, que es un tema todavía a definir. No, yo tampoco quiero añadir mucho más, es que sobre los fosos podemos discutir mucho sobre la funcionalidad y hay muchas hipótesis. Yo creo que sí que, hay muchas colegas, por ejemplo, lo de evacuación de agua es una hipótesis, lo otro es realmente funciones defensivas. Yo realmente creo que los fosos cumplían muchas funciones diferentes a la vez. Y aparte de que también una delimitación a lo mejor simbólica del asentamiento, también yo creo que habría que tener en cuenta que si tenemos un asentamiento de 200 hectáreas, aunque en la mayor parte, sobre todo en la parte norte, hemos visto una gran densidad de estructuras, yo creo que también hay otras zonas donde esa densidad es menor. Entonces también podemos pensar que dentro de esos 200 hectáreas a lo mejor hay zonas que se utilizaban dentro del poblado para el pasto de ganado o para agricultura, con lo que también los fosos tenían una función a lo mejor, por un lado, de evitar de que el ganado se escapase, pero también evitar de que animales salvajes entrasen en el poblado. Es decir, podemos imaginarnos muchas funciones diferentes. Y también otra cosa para añadir, por ejemplo, también hemos visto indicios, digamos, que detrás de los fosos hubo terraplenes. Porque claro, si tú excavas un foso, ¿dónde pones la tierra? Es que lo lógico es que la pongas detrás. Y realmente, porque en la geofísica hemos visto zonas detrás de los fosos que están prácticamente vacíos de estructuras. Y eso puede indicar eso de que existían esos terraplenes detrás.
Bueno, yo creo que es muy interesante, pero creo que vamos a tener que dejarlo aquí, agradeciéndoles otra vez todas las explicaciones que nos han dado y les emplazamos a ustedes para la semana que viene. Muchas gracias.